Volvemos a los estudios de NTN 24. Doctora Claudia Llano, ese acompañamiento civil, esa representación de la población civil en solidaridad con aquellas personas que pierden a un familiar por el tema del secuestro, ¿verdaderamente causan mella en los secuestradores? La movilización ciudadana y la movilización civil es muy importante para los países en el momento que está creciendo el secuestro, porque es importante decir que en el momento que se empieza a incrementar el secuestro en los países es necesario que todos los actores sociales se movilicen, desde el gobierno y desde el Estado, generar nuevas estrategias, fortalecer las leyes, construir mecanismos de protección, desde los gremios y las poblaciones más afectadas, vulnerables, generar estrategias de prevención para minimizar el riesgo y desde la sociedad civil generar una posición de rechazo contundente frente a la práctica del secuestro. Solamente con la unión de todos los ciudadanos civiles y de todas las personas de bien vamos a poder empezar a generar rechazo real sobre este delito y a construir una nueva sociedad donde todos nos importe lo que suceda con los otros. La Fundación País Libre lleva 20 años en Colombia y también en su actuar en América Latina. Ustedes pueden dar unos consejos directos a las personas que sufren el flagelo del secuestro. Entre ellos estaría el no pagar nunca una extorsión. Bueno, la verdad es que la realidad del delito del secuestro, y ojalá pudiéramos decir con claridad, si no se pagan los secuestros no tendríamos extorsiones en el continente, pero la realidad es que este es un delito de tanta complejidad, Juan Pablo, donde la vida de las personas está expuesta frente a la posibilidad de un pago. Por eso es tan importante que las autoridades y los gobiernos de los países fortalezcan las luchas antisecuestro, entrenen a los grupos operativos para fortalecer esa lucha y que realmente las familias que son víctimas de los delitos tengan la posibilidad de ser rescatados operativamente para que las familias no se vean en la necesidad de pagar para poder regresarlos con vida. Básicamente, este deseo de la población civil de acabar con los secuestros, de acabar con las actividades terroristas, ¿tendrán un fin cercano? O sea, ¿la gente puede cambiar su forma de pensar, su forma de actuar por la presión civil? Mira, yo creo que es muy importante y Colombia es un muy buen ejemplo. Nosotros en el año 2002 éramos el país con más secuestros cometidos anualmente en el mundo. Llegamos a tener más de 4.000 secuestros denunciados anualmente y en este momento hemos bajado drásticamente la cifra. En este momento estamos frente, por ejemplo, a este semestre con 177 secuestros denunciados. Entonces Colombia es un claro ejemplo de cómo fortaleciendo leyes y presionando los grupos y entrenando los grupos antisecuestro se puede minimizar el riesgo. Pero la realidad es que todavía en nuestro continente el delito hasta ahora está empezando a crecer. Entonces la realidad es que el delito en nuestro continente está en ascenso de manera desafortunada, distinto a Colombia. Entonces invitamos a toda Latinoamérica a que se fortalezcan las leyes, se construyan mecanismos de protección a víctimas, porque no solamente basta con penalizar el delito, sino que hay que generar mecanismos para proteger a esas víctimas durante el proceso. ¿Qué pasa con los puestos laborales de las víctimas? ¿Se despiden o no se despiden a las víctimas? ¿Se continúan o no pagando el salario? Que en eso Colombia ya ha sido líder en el proceso. Es muy importante también que las poblaciones vulnerables y las poblaciones expuestas generen estrategias para minimizar esa exposición. Entonces todavía estamos empezando hasta ahora, pero Colombia es ejemplo de todas las cosas que se pueden hacer para empezar a minimizar el delito. Hay un temor en las familias que han pagado secuestros y es el temor de incurrir en alguna clase de delitos. ¿Cómo está el tema de la legislación en el pago de los secuestros en Colombia y cómo está el tema de la legislación en el pago de los secuestros en América Latina? Bueno, es muy importante decir en Colombia que la familia de Mateo, para poner un ejemplo de lo que estamos hablando, está en todo su derecho de pagar el secuestro de su familia. ¿Por qué? Porque la ley colombiana permite el pago de secuestros como persona natural. En Colombia tenemos una penalización, una restricción del pago frente a las personas jurídicas. Las empresas en Colombia, ni multinacionales ni nacionales, pueden pagar el delito, identificando el gobierno colombiano que las empresas tienen mayor capacidad de pago y generan mayor expectativa en los delincuentes, pero sí se permite el pago desde la óptica legal para las familias, así que están en su derecho. Ahora bien, en el continente todavía no se ha ajustado muy bien esa legislación. El país que más ha avanzado, fíjense, en este tema es Venezuela, que el año anterior generó una legislación que eso genera bastantes reacciones de la parte social, porque Venezuela hizo lo que hizo Colombia en el año 93, generó una ley que en este momento congela y genera una revisión administrativa de los bienes de los familiares de los secuestrados para impedir el pago. Pero la realidad es que en el continente todavía no hay mucha claridad sobre el pago o no de las familias hacia los secuestrados. En este caso, pagar el secuestro no es un delito, pero es un gran error. Pagar el secuestro no es un delito desde la óptica penal en Colombia, ¿no es cierto? Lo que sucede es que el pago continúa incrementando la cadena delictiva y fortaleciendo a las estructuras secuestradoras. Pero sí es muy importante decir que como una organización defensora de derechos humanos, que llevamos 20 años atendiendo los casos, identificamos que si el Estado y los gobiernos no rescatan a las víctimas y no las traen sin pagar,
ponen a las víctimas frente al dilema de que si no pagan, no tienen otra alternativa para regresar con vida a su ser querido. Entonces es una situación de demasiada complejidad, Juan Carlos. Muy complejo. Volvemos a Medellín, Colombia. Paulina Aristizábal, la información que tenemos nosotros es que su hermano estaba acompañado de una comisión de sacerdotes, una comisión religiosa que en ese camino a la búsqueda de la libertad de su padre pues lo acompañaron. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué dijeron? Pues ellos, igual que nosotros, quedaron conmocionados con la noticia de que iban a dejar a Mateo. Se trataba de un sacerdote conocido de la zona. Pues igual que todos quedaron muy, como te digo, conmocionados porque esperábamos otra cosa. Hasta que este grupo nos incumplió y se llevaron a Mateo. Sí, pero en esa comunicación que tuvo esa comisión de acompañamiento de su hermano, ¿algún mensaje directo para ustedes? ¿El mensaje es de un nuevo pago o sencillamente se lo llevaron y hasta el momento no sabemos qué pasa con Mateo? No, sí, el pago pues que están pidiendo, como te digo, sí lo hicieron, sí pidieron una suma de dinero, con la cual no contamos. Igual para mandar la plata para liberar a mi papá, se hicieron muchos esfuerzos, que en este momento pues estamos con muchas deudas a causa de eso. Y sí, ellos mandaron ese comunicado que querían más plata. En este caso, Paulina, ¿cuál es el mensaje que usted le está pidiendo a las autoridades de su país, a las autoridades colombianas, para el rescate de Mateo? Pues rescate como tal no. Yo creo que pues como a cualquier familia, cualquier familiar de cualquier secuestrado, a uno le da miedo un rescate por la integridad física, por la vida de la persona que está con ellos. Lo único que nosotros pedimos es tener a mi hermanito aquí lo más pronto posible. Claudia Llano, vocera oficial de la Fundación País Libre, ¿están las autoridades colombianas en la obligación de emprender una búsqueda y un rescate de Mateo? Por supuesto, es un deber constitucional de las autoridades colombianas, primero proteger a todos los colombianos en el territorio y rescatar a los que han sido secuestrados. Lo que sucede es que por el impacto del delito, Juan Pablo, siempre todas las familias de los secuestrados tienen un altísimo nivel de temor de que sus familiares puedan perder la vida durante el proceso de rescate. Pero es muy importante decir que como Fundación País Libre, en estos 20 años identificamos que la principal estrategia y alternativa de resolución que tiene una víctima de secuestro es que sea rescatada de manera operativa, con vida, por los grupos, por las autoridades competentes. Y la verdad es que en Colombia tenemos innumerables casos exitosos de rescates operativos. Basta recordar la operación Jaque, la operación Camaleón y todas esas operaciones, pero cotidianamente, históricamente en Colombia, aproximadamente el 20% de todos los secuestrados son rescatados de manera operativa por las autoridades. Y de hecho Colombia es líder en la lucha antisecuestro en el continente. Nuestros grupos Gaula van a otros países a enseñarle a las autoridades competentes el tema de los rescates y el manejo operativo, pero siempre por la complejidad del delito las familias van a tener un temor. ¿Cómo puede entender una persona civil que un grupo como este, el ELN, que en Colombia se conoce como el nombre de una guerrilla, esté con las prácticas terroristas del secuestro y a la misma vez llevando un discurso completamente diferente, como si quisieran entrar en un proceso de paz con el gobierno colombiano? No, es que no lo puede entender ni las víctimas del secuestro, ni los colombianos, ni nadie en el continente. La verdad es que es una situación perfectamente incoherente y absolutamente por eso como Fundación País Libre llevamos 20 años exigiendo la proscripción del secuestro como un arma de financiación del conflicto, como un arma de guerra y como un arma de presión a la sociedad civil. No podemos entender de ninguna manera que esta práctica siga cometiéndose en nuestro país y en todos los países del continente.